Miguel Ángel Gavilán, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues sí, precisamente tú lo acabas de decir, de correr. Y todo, bueno, el hábito a correr, el deportista, el profesional auténtico no, porque esto ya tienen claro qué es lo que hacen bien, qué hacen mal. Pero como dijimos el otro día, en nuestra página, en Facebook concretamente, nos pidieron que habláramos de esto. Y aparte yo tengo aquí una serie de notitas que me han dicho, ¿por qué no dices algo más de algunas cosas, yo qué sé, zapatillas y tal, ¿no? A ver qué es bueno, es decir, lo que comentaba antes, ¿no? Dice, ¿por qué es bueno y por qué deja de ser bueno? Es decir, ¿hasta qué punto puede dejar de ser bueno el correr? Pues hay que hacer una preparación adecuada y que no te haga daño. O sea, el correr, por ejemplo, y ya entro de lleno, el correr no mueve las piernas solo. ¿Mueve? Como dice algún anuncio, tampoco mueve solo el corazón, mueve todo. O sea, toda la musculatura está en movimiento. Entonces, esto ayuda. Todo lo que sea mover, como hemos comentado muchas veces, es bueno, ¿no? El mejor antiestrés que hay es una carrera. Y de hecho, los que están corriendo lo saben. Es decir, yo estoy estresado y lo que voy a hacer es pegar una carrera y se me quita. Entonces, todo eso está bien. Entonces, ¿cómo tenemos que prepararnos? No es lo mismo una preparación de una persona que no ha hecho nunca nada al que ya lleva la competición muchos años. Esa competición está claro, como he dicho al principio. Preparación específica, incluso con profesionales que le van asesorando. Ahí nos vamos a meter porque ya digo que lo tienen muy claro. Pero el que empieza, ¿qué es lo que tiene que hacer? De momento, si no ha corrido nunca, se tiene que estar preparando en torno a aproximadamente un mes. 3-4 semanas. Las primeras 2 semanas o la primera semana tiene que ir andando solo, después la siguiente ir andando mezclando, andando rápido, y a partir de ahí, insisto, la persona que no haya corrido nunca y que lógicamente no sea una persona muy joven, porque muy joven se adapta rápido. Me refiero a una persona que tenga 40 o 50 años y que nunca haya corrido. Entonces, a las 2-3 semanas empieza a trotar un poco y va corriendo lento. Así hasta que vaya haciendo el periodo mayor del tiempo de la carrera, o sea, que sea más la carrera que andar. Que para gente que vaya empezando, ¿no? Que, como decimos, no es, hola, me voy a poner a hacer footing y se pone a correr. Bueno, va a durar 5 minutos probablemente, como mucho. Pero que no es malo, precisamente todo lo contrario, una vez que hayas estado andando un ratito, correr, andar. Eso me refiero al que empieza, ¿no? Pero previamente, ¿qué hay que hacer? Y ya esto ya no solo el que empieza, sino el que está haciéndolo diariamente o casi diariamente. Hay que calentar y hay que estirar. Y bien digo, por este orden, calentar al principio y estirar al final. No puedes estirar al principio y de hecho en algún caso yo he visto que hay personas que están estirando, cuidado con eso porque el tendón está muy frío y te puede dañar. O sea, tú estiras al principio y te puede dañar. Entonces, ¿qué hacemos? Calentamos y literalmente así calentamos la temperatura del músculo. Es decir, movemos toda la articulación, lo que decíamos en la medicina tradicional china, las barreras energéticas que son los tobillos, las rodillas, la cintura, lo que es la parte central, y los hombros, muñeca y codo. Eso empezamos a moverlo de manera, no como hacemos los estiramientos, sino moviéndolo constantemente para que esa musculatura empiece a calentar y aumente la temperatura. En el momento que tengamos, y además de hecho podemos tocar el músculo. Es decir, yo incluso en invierno, si empieza a calentar y lo haces bien, tú tocas el músculo de la pierna o del brazo y sientes mucho más calor que al principio antes de estirarlo. Y eso quiere decir que estás preparado para empezar a correr. Eso es fundamental, ¿no? Claro, si conocemos un poquito de anatomía, pues mejor, porque sabemos que la articulación de la muñeca, pues podemos decir que es como circular, o sea que se puede mover en todas las direcciones y estaremos calentando en todas las direcciones. Pero el codo no es circular, ¿eh? No empiece usted a darle vueltas. Esto casi es para arriba o para abajo. Hombre,
Circular tampoco, ¿verdad? Efectivamente. Porque... Esto tiene movimientos de giro, de torsión y demás, pero no le puedes dar vuelta al brazo, ahí a lo loco. O sea, sobre todo un poco la lógica, exactamente, la lógica. Efectivamente. Por otro lado también es el hombro. El hombro es que hay que ejercitar, y sobre todo las piernas, hay que calentarla, porque el calentar quiere decir que toda la sangre que tenemos, y eso lógicamente los médicos, los expertos lo saben, que tenemos en el corazón y en la cabeza, se tiene que dispersar por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, en el momento que llega la sangre al músculo, como decíamos cuando hay contractura, exactamente igual, tenemos que llegar sangre, energía y curación. Pues eso es igual, tú tienes que dar energía al músculo para empezar a trabajar, porque eso, si está muy frío, se puede partir, ¿no? Entonces, el fundamental es decir, yo voy a hacer eso, voy a preparar a lo que es la musculatura para empezar a hacer el ejercicio. Y después, como decía, después lo que tenemos que hacer es estirar. Esa tendinitis que pudiera provocar, en este caso, porque hemos hecho un ejercicio realmente importante, eso sí que ahora sí que podemos estirarlo, porque ya la musculatura, el tendón está preparado, está incluso contraído, y sí tenemos que estirarlo. Por eso digo que al principio es calentar y al final es estirar. De esta manera podemos evitar muchas lesiones, y realmente importante, ¿no? Hay quien, yo por ejemplo, empieza a hacer ejercicio después de, bueno, yo voy a calentar, perfecto, me preparo, eso sí. Yo tengo aquí una serie de cosas que nos han pedido algunos clientes nuestros y tal, e incluso ya no solo en Facebook, sino en la página web, que nos decían, bueno, ¿por qué no hablas de algunas cosas? Y lo vamos a hablar ahora de algunas cositas interesantes a la hora del ejercicio, ¿no? Por ejemplo, el tema de la zapatilla, ¿no? Primero es muy importante saber que el pie se hincha. Eso es muy importante. O sea, el que diga, no, yo pongo zapatilla, ¿cuál es mi número? El 42, pues yo pongo el 42. No, intenta tener un número mayor. ¿Por qué? Porque si tú tocas el pie, el dedo con la punta del zapato, cuando tú estés corriendo, al hincharse el pie, va a rozar con la uña y te va a hacer daño. Es decir, eso es muy importante tener muy claro. Es decir, no podemos tener, primero, lo que tú decías antes, no podemos ir a correr y decir, bueno, pues me han regalado una zapatilla, me han regalado una camiseta de algodón, cosa que no hay que hacer, el algodón es poco transpirable, y unas calzonas, y me voy a correr el primer día, y además nuevo. No, intentemos tener algo que esté ya usado, y sobre todo, indudablemente, si tenemos una competición o una carrera popular, nunca estrenemos nada, nunca. Todo que es como el que va a la boda con los zapatos nuevos. Bueno, eso si anda poco, sí, pero no pasa nada. Normalmente en casa, sobre todo vosotras, que sois más inteligentes para estas cosas, os lo vais poniendo desde un tiempo antes en casa para que se vaya moldando el pie. Pues aquí lo mismo, en un ejercicio tan intenso, ni ropa nueva, ni zapatillas muy ajustadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, otra que decía, ¿a qué hora podemos correr? Pues, a cualquier hora, salvo las horas centrales del día, igual que cuando tú vas a la playa y te hace daño el sol, exactamente igual. O sea, si el correr a lo mejor a las 2 de la tarde, bueno, sí, tú tienes mucha forma física, pero te va a hacer daño. Te va a hacer daño incluso una insolación. O sea, tenemos que evitar, porque tú estás perdiendo líquido, y al perder líquido, si el sol hace mucha calor y encima pierdes líquido, pues te puede hacer daño e incluso puedes fallecer. Otra cosa preguntada aquí, decía, bueno, la bajada de pulsaciones, ¿cómo se haría? Bueno, la bajada de pulsaciones, eso el médico lo conoce claro, lo tiene claro, es decir, y lógicamente tenemos que tenerlo cuando vamos a correr. No podemos parar el sopetón. Si lo que hacemos es tenemos unas pulsaciones, lo que decía antes, toda la sangre está esparcida por todo el cuerpo, ¿vale? Mucho menos que habitualmente cuando estamos en posición en vida parado, que está en el corazón o está en el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Que si paramos de golpe podemos tener una lipotimia o dolor de cabeza incluso al día siguiente. Y tenemos que tener muy claro, tenemos que preparar 10 minutos como mínimo, después o bien marcha lenta o ir reduciendo esta pulsación en torno a 10 minutos. O sea, 10 minutos debemos de tener
no a lo mejor en estado de reposo, pero sí, si estamos a lo mejor a 120, 140 pulsaciones, pues llegar a 100, a 80, a 90, 100. Si tiene el reposo 60, pues parecido. Pero tenemos que ir reduciendo en estos 10 minutos la mayoría, o sea, prácticamente llegar, si estamos en un porcentaje en torno al 50% de lo que necesitaríamos tener, ¿no? Claro. Después aquí otra cosa que decían, dice, se respira por la nariz o por la boca. De forma coordinada, a ver, siempre se recomienda respirar por la nariz y expirar por la boca, pero de forma coordinada, como tú puedas. Es decir, si tú vas lento, tú puedes hacerlo de forma incluso coloquial. Si estás en grupo, que por cierto me preguntaban algo de ir o no en grupo, que sí que es importante ir en grupo, porque además te obliga un poco y lo pasa mucho mejor, incluso fuerza un poco más la máquina, ¿no? Entonces, vas hablando y tal, y eso conviene. En el momento que tú empiezas a trabajar más, vas más rápido, ya no trabajas, no respiras bien y a la vez no lo haces bien el trabajo, el ejercicio. Y eso es importante porque te va a costar más trabajo, las piernas van a empezar a pesar. Otra cosa preguntada aquí, decía, ¿qué posición debo de tener, ¿no? Yo le decía que hay que estar erguido. Y bueno, ¿y por qué hay que estar erguido corriendo? Pues muy sencillo, porque el pulmón no está contraído. En el momento que se abre, está uno erguido, tiene más apertura en el pulmón y entra más oxígeno, que esa es la idea. O sea, la única manera de hacer un buen ejercicio es tener más oxígeno en el pulmón, y de esa manera se puede hacer. Otra cosa decía el tema de abdominales, ¿no? Oye, me decían que, aquí comentaba el tema de abdominales, me habían comentado que era muy bueno hacer abdominales. Pues naturalmente, si lo que más fuerte tiene el organismo es la zona lumbar, y si tú no tienes unos abdominales bien adecuados o proporcionados a la zona lumbar, te va a tirar más la parte trasera y te puede hacer daño. Entonces tenemos que ejercitar de la misma manera que estamos haciendo la zona lumbar. Tenemos que trabajar justamente después de, que es cuando mejor viene. Digo, para el que tenga tripita, la mejor manera y cómo se puede reducir en una mayor medida el abdomen es después de una carrera o de cualquier ejercicio. Es decir, a partir de 120 pulsaciones, si tú haces abdominales en ese momento, reduce mucho más el cinturón, como decimos nosotros, el cinturón, que cuando estás en periodo de reposo. Y cuando tú haces ejercicio, aunque haya una carrera corta, en el momento que tú tengas 120 pulsaciones, a partir de ahí tú haces abdominales y lo van a comprobar, ¿eh? Es increíble cómo puedes reducir el peso en ese momento, ¿no?